introductorio que ciertamente, por lo menos yo lo recuerdo con mucha emoción, cuando se cumplió ese primer año de pontificado del Papa Francisco y salió, digámoslo así, en las redes sociales, verlo fue una experiencia muy interesante, sobre todo porque pues está reflejado ahí el gozo que siempre nos da la experiencia de un Habemus Papam para quienes nos han tocado ya, por lo menos el de el Papa Benedicto, descanse, y el de eh, Papa Francisco, pues ciertamente la experiencia ha sido una gran bendición. Y pues bueno, con mucho gusto comparto con ustedes la presentación de este día. Les quisiera pedir si me confirman si se ve completo. Eh, para que entonces sin problema pueda yo comenzar la exposición. Sí, padre, se ve. Perfecto. Bueno, entonces vayamos al asunto de este día. Historia de los papas en la época contemporánea. Francisco, el papa del fin del mundo. Cuando se abrían las cortinas y se presentaba ya el Santo Padre ante la multitud congregada en la Plaza de San Pedro, todas esas palabras que él tuvo a bien en ese momento dirigir a Roma, a la ciudad y al mundo, Urbi et Orbi, fue una verdadera experiencia de gran bendición. Desde ese buen hacer a que escuchamos, como también los diversos momentos en los que se presentó como un papa al que ha venido a traer a la fin del mundo, al fin del mundo, hablando de la Argentina, del Cono Sur, pero como también en ese sentido, desde un primer momento, este ha sido un pontificado marcado por la constante petición de oración. Ver al Santo Padre inclinado, pidiendo la oración del pueblo de Dios, fue un momento que seguramente a más de alguno de nosotros nos impactó a profundidad. A mí en lo personal me ha tocado eh, llegar a ver a muchos hermanos sacerdotes que cuando reciben la parroquia o alguna otra encomienda que el señor arzobispo les da, han llegado a hacer esta misma petición, movidos por por el ejemplo del Papa Francisco. Y es que, hermanos y hermanas, si una de las cosas que aparece en la Sagrada Escritura que Jesús le aseguró a Pedro y obviamente a sus sucesores es su oración. Pero yo he orado por ti. Y entonces, la petición de oración que marca la vida y las intervenciones del Papa Francisco nunca es un simple eslogan, sino una verdadera experiencia a la que nos invita a sumarnos como iglesia orante. Por lo tanto, en este sentido, vale la pena que podamos considerar cómo este pontificado marcado por la petición de oración nos va llamando, nos va llevando a que nos volvamos una iglesia que se mueve por la fe y que vive desde la fe, en la esperanza y la caridad. Cuando nosotros miramos la biografía del Papa Francisco, de Jorge Mario Bergoglio, que por cierto, seguramente muchos ya se habrán enterado de que saldrá el próximo 19 de marzo, en el aniversario de la misa de inicio del ministerio petrino, eh, una biografía, una autobiografía, pues valdrá la pena tener la oportunidad de adquirirla y leerla. Pero hablando de esto, ciertamente la vida de este hombre nacido de padres migrantes italianos en Argentina, aquel, aquel 13 de diciembre del 1937, nos puede ir llevando también de la mano a descubrir cómo hay una llamada, una vocación, una respuesta, cómo en esta respuesta va habiendo una escucha constante de la voluntad de Dios y cómo, como buen jesuita,
ha hecho de la experiencia del discernimiento una constante en su vida. ¿Cómo entonces cuando es ordenado presbítero a los 33 años de edad, se dispone al servicio de la comunidad, de la compañía de Jesús? Y cómo en aquellas cosas que la obediencia le va pidiendo, ser el provincial de los jesuitas en Argentina, eh, llegar a ser profesor en alguno de los colegios, irse a Alemania, a la Hochschule St. Georgen, en donde de hecho todavía vive el que iba a ser su asesor de tesis doctoral, y el padre Siebernich. Después volver y, habiendo estado en la provincia de Córdoba, ser llamado como obispo auxiliar de Buenos Aires del cardenal Quadrachino, del cual posteriormente en el 97 es llamado a ser coadjutor y pues por consecuencia sucesor tras la muerte o el límite de la edad. ¿Cómo en ese sentido, cuando Dios lo llama, eh, también le va capacitando, facultando, bendiciendo, de tal forma que cuando aquel 21 de febrero de 2001, el Papa San Juan Pablo II lo crea cardenal, en uno de los consistorios más grandes que ha habido, ciertamente lo, lo configura en este colegio de cardenales y le hace pues llegar a poder ser partícipe de la experiencia posterior que será sobre todo dos momentos muy importantes en su etapa como cardenal. Una, y es que es importantísimo, sin el cual no se puede entender, de hecho, el pontificado del Papa Francisco, este servicio que se le pidió de ser el redactor del documento conclusivo de Aparecida. Un documento que, pues tal cual, marca la vida y la misión de la Iglesia en América Latina y el Caribe, y que, sobre todo, en la clave de la nueva evangelización, a la que ya San Juan Pablo II había convocado a la iglesia, a la que Benedicto XVI, retomándola, la prosiguió, incluso recordemos con esta fundación, esta creación del Consejo para la Evangelización, como también en este sentido, cuando coinciden el Papa Benedicto y el Cardenal Bergoglio en Aparecida, viven esta experiencia de ponerse a la escucha de la realidad, a la escucha del pueblo de Dios, pero sin negar el caminar de las anteriores conferencias latinoamericanas, lanzarse con un ímpetu, con una parresía mucho más profunda y auténtica al llamado que Dios hacía a su iglesia a esta nueva evangelización. Por lo tanto, cuando uno mira el documento de Aparecida, cuando, como en mi caso me sucedió, cuando llegué después de conocer el documento de Aparecida, amarlo, profundizarlo y demás, a leer posteriormente el Evangelii Gaudium, obviamente que uno nota la sintonía de ambos documentos, porque tal cual es una experiencia, por así decirlo, de eclesialización, de una experiencia continental latinoamericana a un llamado que se hace universal. Y en este sentido, aquí quisiera, amigos, amigas, hermanos y hermanas, hacerles considerar algo importante. Digámoslo así, la sintonía existente entre el Papa Francisco y el Papa Benedicto no solo digámoslo así, se reduce a esta experiencia conjunta del documento de la conferencia de Aparecida, sino que también, y valdrá la pena leerla porque si somos fieles a la propuesta metodológica de estudio que el Papa Benedicto proponía, de la hermenéutica, de la continuidad,
Valdrá la pena conocer en este sentido, por ejemplo, la que fue la primera encíclica, la Lumen Fidei, una encíclica a cuatro manos, una encíclica que preparada ya por el Papa Benedicto en esta trilogía de la Deus Caritas, Spes Salvi y posteriormente la Lumen Fidei. Ciertamente ya no la publica él, pero lo que había redactado, lo que había hecho, lo que había escrito, lo deja en manos del Papa Francisco y ambos de esta manera pueden ofrecer al pueblo de Dios un documento magisterial que es, considero yo, fundamental para poder entender el resto de los documentos del pontificado del Papa Francisco. Porque si no se conoce, si no se lee la Lumen Fidei, ciertamente eh, no se van a poder entender el resto de los documentos. Y junto con esto también, amigos y amigas, hermanos y hermanas, es importantísimo poder nosotros llegar a comprender por qué junto con la Lumen Fidei, la Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, es el texto programático de esta experiencia. Es interesante y si algún día tienen tiempo, ojalá lo puedan buscar y ver en YouTube o en alguna otra plataforma, que pudieran darse la oportunidad de ver el video del diálogo que tiene el Papa con los miembros de las comisiones del CELAN, del Consejo Episcopal Latinoamericano, en el viaje que hace a Brasil con motivo de la JMJ de Río. Y cómo allí, precisamente, en una, digámoslo así, en una parada que hace en Aparecida, les explica algo que es fundamental, que después ya cuando el 27 de noviembre sea publicada la Evangelii Gaudium, de 27 de noviembre de 2013, se va a entender mucho mejor. ¿Por qué el Papa habla de que la misión es el paradigma desde el cual la Iglesia solamente puede ser y actuar en plenitud? Y por eso, así como el texto programático, la frase programática de San Juan Pablo II fue, no tengan miedo a abrir de par en par las puertas a Cristo, etcétera. O por ejemplo, la frase programática sustancial del Papa Benedicto, no se comienza a ser cristiano por una ideología, por una simple ética, sino por el encuentro con una persona que abre un horizonte y marca el sentido de la vida. De igual manera, el número uno del documento de la Evangelii Gaudium, de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que recogía a la vez la experiencia sinodal del Sínodo sobre la Nueva Evangelización del 2012, de octubre de 2012, es, hermanas y hermanos, importantísimo porque en este número uno está prácticamente concentrada en su densidad la riqueza de este pontificado. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. En esta exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría e indicar caminos para la marcha de la iglesia en los próximos años. Tal vez una de las cosas que muchos sacerdotes, laicos y tal vez en alguna de esas hasta algunos obispos tendríamos que reconocer como pecado de omisión es no asumir esta nueva etapa evangelizadora a la que el Papa Francisco nos ha llamado y que por lo tanto, por eso queremos aferrarnos tanto a las cosas como se hacían antes, que no nos damos cuenta que esa no es la voluntad de Dios para su iglesia, que el evangelio como buena noticia, como buena nueva, requiere hombres y mujeres nuevos, convencidos del evangelio, pero con esta parresía evangelizadora. Ahora bien, si este es el documento, la frase programática del pontificado del Papa Francisco,
podemos entender por qué entonces todo lo que él piensa, propone y hace está en esta clave misionera. Y así, cuando comienza con los trabajos del Consejo de Cardenales y la reforma de la Curia Romana, lo hace no solamente por una cuestión meramente administrativa, que podría haberse quedado ahí y sería incluso en cuestión de administración de empresas, tal vez algo excelente. Pero es que la clave, y por eso el título que tomará el documento con el cual se reestructura la Curia Romana, es Predicat Evangelium, predicar el Evangelio, porque ahí pone que la clave de todo lo que la Curia Romana es, lo que la Curia Romana hace, es precisamente procurar la evangelización. Y no deja de ser interesante que en el dicasterio para la evangelización, el presidente sea el Santo Padre. Y entonces ya los demás cardenales y miembros de las diversas comisiones laterales o colaterales, pues sea precisamente coadyuvantes a esta misión evangelizadora. Ahora bien, si la misión, la evangelización, es el paradigma de este pontificado, podemos entender por qué, eh, mientras que con Benedicto XVI tuvimos los sínodos sobre la palabra, sobre la Eucaristía, sobre la nueva evangelización, y por qué fueron tan ricos en su gracia y en su contenido, podemos entender por qué con el Papa Francisco los sínodos han sido pensando en los destinatarios de estas profundizaciones que se había hecho sobre la palabra, sobre la Eucaristía, etcétera. Y en ese sentido, hermanas y hermanos, pues es que tenemos este primer documento poxinodal, esta exhortación apostólica poxinodal, de la alegría del amor, de Amoris Laetitia. Y sobre todo, considerando que una de las cosas que suele hacer el Santo Padre cuando el tema a considerar, el asunto a considerar, requiere un mayor tiempo, mayor profundización, mayor oración, pues amplía el periodo del proceso sinodal. Y entonces, por ejemplo, es que podemos ver por qué precisamente el Papa Francisco hace que Amoris Laetitia y el sínodo sobre la familia tuviera una duración mucho más amplia, que se había pensado solo para prácticamente 2 años y se amplió a 3. Y ya no fue entonces del 2014 y 2015, sino hasta el 2016. Obviamente, y aquí es donde viene algo fundamental, cada uno de estos documentos no son el punto cero o el punto uno del resto del magisterio. No, la clave siempre va a ser la hermenéutica de la continuidad y entender cómo, en este sentido, el pontificado del Papa Francisco, su magisterio, no está en oposición a ninguno de los anteriores pontificados y magisterios de los anteriores santos padres. Pero por eso la clave, como lo vamos a ver después, es sobre todo esta fe que la iglesia está llamada a tener de una manera auténtica. Y miren, si esto fue, por así decirlo, una experiencia sinodal que implicó ponerse a la escucha de las realidades de las familias en la iglesia y el mundo, pues también, por ejemplo, la experiencia sinodal la experiencia sinodal sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional que dio lugar a esta experiencia, a este documento del Christus Vivit, pues también es una experiencia de gran bendición y de gran misericordia, porque sobre todo, por ejemplo, y a mí me llama eso muchísimo la atención, Christus Vivit es el único documento en donde un capítulo entero, el capítulo cuarto, te da una exposición del querigma proclamado por el Santo Padre, como diciéndonos, mira, si tú no has recibido el querigma,
si tú no sabes qué es, incluso hasta tienes tus reticencias contra él, mira, esto es lo que la iglesia cree y lo que la iglesia proclama como evangelio de vida eterna. Y por eso entonces, posterior a Christus Vivit, llega también esa experiencia del sínodo para la Amazonía, en el cual, sobre todo, cuando uno lo lee, ya el documento conclusivo, la exhortación apostólica sinodal, uno sobre todo se puede admirar de cosas que, sobre todo en estas tendencias tradicionalistas y progresistas en los cuales muchos se enfrascan absurdamente, es curioso el hecho de que solo en querida Amazonía, el número 103 sea el único número en el cual se hable de por qué el sacerdocio tiene esta configuración heterosexual, esta configuración sacramental, porque incluso en ella el Papa Francisco menciona en este número que les decía, el 103, hablando sobre cómo el sacerdote no es un rol que puede ser asumido no más porque sí por otra persona, una mujer, sino que hay un porqué. Y este porqué en el número 101 del documento de Querida Amazonía dice lo siguiente: Jesucristo se presenta como esposo de la comunidad que celebra la Eucaristía a través de la figura de un varón que la preside como signo del único sacerdote. Y entonces, cuando con este documento se había llegado a decir, no, ya va a venir el sacerdocio de los casados o el diaconado femenino, etcétera. Tranquilo. El Papa en este documento, y que es el único del magisterio, es donde explica por qué en esta sacramentalidad heterosexual de la iglesia, iglesia esposa, Cristo esposo, se menciona por qué no es posible una circunstancia distinta. Ahora, en este sentido, el Papa, perdón, me regreso, el Papa Francisco les exhortaba a los participantes de ese sínodo a hablar con parresía, pero también escuchar con humildad, porque de lo contrario no habrían, digámoslo así, las condiciones para una verdadera experiencia sinodal. Ahora bien, no solo el pontificado del Papa Francisco ha estado marcado por los sínodos que se han hecho o el que se está haciendo, el sínodo sobre la sinodalidad, que hablaremos después sobre él, sino también porque, aunque sean muy eh, contadas, pero hasta estas experiencias en las cuales ha tenido que hablar sobre los peligros de las nuevas herejías soteriológicas, es decir, sobre las formas en cómo la persona piensa que se puede salvar o que se salva, pues también lo ha. Y entonces, ¿cómo? Con su autorización, la Congregación para la Doctrina de la Fe, en aquel entonces con el cardenal Ladaria, publicaba esta carta Placuit Deo sobre la salvación cristiana, y en la cual explicaba por qué precisamente eh, no puede caerse ni en un gnosticismo ni en un pelagianismo, de tal forma que el cristiano piense que se puede salvar solo por inteligente o solo porque en su manera de pensar las cosas tienen que ser así, como Pelagio, como pelagiano. Él mismo quiere ordenarle a Dios la forma en cómo ha de darse la salvación y cómo incluso diciendo que no lo necesita, aunque no lo diga de palabra, termina actuando como si así sucediera. O por ejemplo, también en este sentido, como las encíclicas papales, ya hablábamos de la Lumen Fidei, esas encíclicas como la Fratelli Tutti, la Laudato Si,
tienen también una razón profunda de ser y que no son, como algunos han dicho, documentos de un calado intelectual pésimo, deficiente o algo por el estilo. Para nada. Si algo tiene el Papa Francisco en su pensamiento teológico, en su pensamiento cristiano, es esa profundidad que solo puede dar la oración y el discernimiento. Y entonces, por esta razón, cuando llega a hablar sobre las situaciones que desangran a la humanidad en guerras y dificultades, o cuando, por ejemplo, llega a hablar también sobre por qué es necesario el cuidado de la casa común, no lo hace simplemente por sumarse, como algunos fanáticamente piensan, a una agenda globalista, sino porque hay una verdadera necesidad de que el cristiano replantee su papel como colaborador del cuidado de la creación que Dios le ha dado. Ahora, en este sentido, cuando uno va, les decía, profundizando en estos documentos pontificios, uno también llega a ver por qué, por ejemplo, eh, es necesario que el Papa, así como tiene una hermenéutica de la continuidad con sus antecesores, sepa también, por ejemplo, poner remedios a situaciones que pueden extraviar a muchos en la iglesia, tal y como sucedió cuando en el 2021, el 16 de julio de 2021, promulgaba el motu propio Tradiciones Custodes sobre la limitación, no es extinción, de la liturgia conforme al misal de San Juan 23 de 1962, pero como además profundiza en esto en la carta apostólica Desiderio Desideravi, en la cual habla sobre por qué es necesaria la formación litúrgica del pueblo de Dios. Una formación que no tiene que ser ideológica, en donde se piense que porque la misa es dicha en otro idioma, es mucho más poderosa. Y así puede suceder que cuando se cae en ideologías, pues se termina sobre todo dejando de ser auténticamente católico, porque comienza a creerse en algo que la iglesia ni enseña, ni cree, ni pide que sea creído de esa manera. Por eso es que, por ejemplo, una de las cosas que un cristiano, un católico de esta época, con el alcance de las redes sociales, con la posibilidad de la búsqueda a través de la internet, tendría que hacer es estar en constante escucha del magisterio vivo del pontífice reinante. ¿Por qué? Una cosa muy sencilla. ¿Cómo vas a saber amar al Papa, seguir al Papa, colaborar con el Papa en el trabajo, en el servicio, en el apostolado que tengas, si no escuchas o lees cada miércoles, por ejemplo, sus catequesis? Ha hablado sobre la oración, ha hablado sobre el discernimiento, ha hablado sobre la Eucaristía, está hablando sobre los vicios y las virtudes. Y si tú no tienes este tiempo que a veces pierdes viendo a tus youtubers, influencers, chutándote, llevándote una hora, dizque para que te conserven la fe, pero al final te la terminan perdiendo, allí hay una carencia, hay un desperdicio del tiempo que tendría que ocuparse, repito, en la escucha del magisterio vivo del sumo pontífice reinante. Y que por lo tanto, entonces, cuando se va ocupando el tiempo en lo que se debe, o por ejemplo, en el Ángelus Dominical, o en las homilías de las celebraciones que va llevando a cabo, siempre hay pues una experiencia que marca la diferencia
entre cómo te relacionas con el Santo Padre, aunque sea a la distancia. También, y en ese sentido, ahora que nos encontramos ya en esta penúltima etapa de la experiencia sinodal, de este sínodo sobre la sinodalidad que se inició en octubre de 2021 y que culminará en cuestión de las reuniones, de las asambleas sinodales en próximo octubre de 2024 y que primero Dios, para tal vez el próximo año 2025, podamos tener la exhortación apostólica posinodal correspondiente. Ciertamente nos llama a que, como el Papa Francisco lo decía en este discurso del 17 de octubre del 2015, en el que, hablando sobre la institución del sínodo, resucitada, revivida por San Pablo VI en 1965, el Papa decía, la Iglesia está llamada a descubrir que la sinodalidad como dimensión constitutiva de la Iglesia está llamada a ser el camino por el cual Dios quiere que la Iglesia avance en este tercer milenio. Pero, ¿cómo entonces poder entender al Papa Francisco cuando hay muchísimos que casi procuran que malentendido o no se ha escuchado o sea tergiversado? Aquí la clave va a estar sobre todo en esa escucha o lectura directa. ¿Por qué? Porque de este modo uno puede descubrir la verdad de lo que el Papa dice y de lo que el Papa propone. Por ejemplo, hace unos días cuando daba ejercicios espirituales al señor obispo y a los padres de la diócesis de Tlaxcala, aquí en México, cuna de la evangelización, y veíamos y practicábamos la conversación en el espíritu, que es esta manera en cómo en el sínodo se está llamados a dialogar, que no es una lluvia de ideas, como el Papa Francisco lo dice, o un parlamentarismo, como algunos piensan, sino que es tal cual una escucha del espíritu que, cumpliéndose las palabras de nuestro Señor Jesucristo, habla a través de quienes colaboran, participan en esta experiencia de diálogo y de encuentro. Y entonces, con esta manera tan específica de desarrollar el diálogo, ya no se cae ni en una prisa por querer hablar por hablar o rebatir por rebatir, sino que se hace una escucha auténtica, en donde ya no me dejo llevar por lo primero que me salta en el corazón o en las vísceras, sino que de verdad me dispongo a poder conocer lo que el otro propone, lo que el otro dice, lo que el otro cuestiona o lo que el otro afirma, pero sobre todo desde una actitud de escucha que es totalmente distinta, porque ya no se hace según la carne, ocupando las palabras de San Pablo, sino en el espíritu. Ahora bien, en este sentido, ciertamente podríamos decir que situaciones como las que implican documentos como fiducia supplicans o algunos otros que en algún momento han causado revuelo o malestar, siempre tienen que vivirse y asimilarse de una manera auténticamente católica y que no es, por ejemplo, como irse, no lo han asimilado, no lo han leído, no lo han comprendido y ya empiezan a hacer videos de refutación. No, espérate, la cosa no va por ahí. Sobre todo porque en este sentido, cuando uno se lee, por ejemplo, de fiducia supplicans, todos y cada uno de los elementos
en los cuales se explica cómo era una bendición en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, entonces te da las bases para poder entender ya después cómo es que cuando se reúnen las condiciones, se puede hacer precisamente una bendición, pero así, no como yo quiera, no como a mí se me antoje, no como quieran los que en este caso piden la bendición. Me llamaba la atención porque tal vez nosotros aquí en América llegamos a tener un poco o un mucho de estos comentarios que se suelen hacer contrarios hacia el Papa, como si hubiera permitido eh, una unión homosexual o algo por el estilo, como por ejemplo, checando las redes sociales, los sitios web y demás de algunos que proponían ya tal cual, sí, casi hasta una celebración sacramental de estas uniones, pues no estaban contentos. Me tocaba verlo en los portales digitales de Alemania, donde estuve realizando la licenciatura de la maestría. ¿Por qué? Porque obviamente el Papa no hizo lo que ni unos ni otros querían. Habló sobre una situación, sobre lo que es una bendición, pero nada más. Y por esto es que cuando se quiere, como en este caso, llevar el agua hacia el molino, de declararlo hereje, o cuando se le quiere llevar el agua al molino para declararlo cobarde, como hace la agenda progresista, pues obviamente tanto una como otra forma están equivocadas. Ahora bien, en este sentido, si algo en estos momentos, sobre todo con el papado actual e incluso platicándolo con algunos amigos eh, sobre esta situación, decíamos que hay probabilidad de que si la gente siga cayendo en el error de atacar al Papa sin fundamento y sin conocimiento, pues el próximo sumo pontífice va casi a querer ser tratado como si fuera alguien sin importancia y no. Y aquí, por ejemplo, cito algo que San Pío X, hablando sobre cómo debería de ser la actitud de un sacerdote para con el Papa, que obviamente no es pidiendo que se muera lo más pronto posible, para nada, sino cómo tendría que ser en este caso la actitud auténtica. Eh, a ver, no sé si ahí está. Dice, cuando se ama al Papa, decía San Pío X, no se discute sobre aquello que él dispone y exige, o hasta dónde llega la obediencia, o en cuáles casos se debe obedecer. Cuando se ama al Papa, no se dice que no ha hablado demasiado claro, como si estuviera obligado a repetir al oído de cada uno su voluntad claramente expresada tantas veces, y no solo con palabras, sino con escritos y otros documentos públicos. Cuando se ama al Papa, no se ponen en duda sus órdenes, aduciendo al fácil pretexto de quien no quiere obedecer, de que no es el Papa quien manda, sino quienes lo rodean. No se limita el campo en el cual pueda o debe ejercer su autoridad. No se antepone a la autoridad del Papa aquella de otras personas, por más cardenales que sean, que disientan de él, por cuán doctas sean, las cuales, si son doctas, no son santas, porque quien es santo no puede disentir del Papa. Por eso, entonces, hermanos, hermanas, ahora que estamos llegando ya en este papado, nos estamos acercando a la culminación de la etapa sinodal sobre el sínodo de la sinodalidad, habría que descubrir algo importante sobre el hecho de que la iglesia sinodal, porque ciertamente, sínodo en sí está, por lo menos etimológicamente hablando, está mal traducirlo como caminar juntos porque no es un verbo, no es sinoden,
No, y de hecho así ni se diría en griego, sino es un, un nombre compuesto. Sínodo, entonces es un camino conjunto. Pero ¿quién es el camino? Es Cristo. Entonces Jesús es nuestro sínodo. Él es nuestro camino conjunto. Y por eso entonces cuando nosotros vamos mirando cómo el Papa al hablar de la sinodalidad nos está invitando a realizar este camino conjunto que es el Señor, que nos impulsa el Espíritu Santo, que nos mueve el amor del Padre, pues obviamente vamos a tener allí una experiencia de configuración, sobre todo de comunión con el Santo Padre, porque ciertamente, por ejemplo, yo lo notaba cuando estaba el pontificado del Papa Benedicto, cuando empezó, por ejemplo, lo del sínodo sobre la nueva evangelización. ¿Cuál era el pretexto? ¿Cuál era el ataque? No se necesita una nueva evangelización. Así como en la actualidad, ahora alguien puede decir, no se necesita que la iglesia sea sinodal o cosas por el estilo. Pero es que, como lo decía ya San Pío X en el texto anterior, cuando no se ama al Papa como criterio y principio de unidad de la iglesia, uno puede pensar que es superior a él cuando para nada. En este sentido, la iglesia no ha dejado, ni dejará, ni podrá dejar de ser jerárquica. Pero esta jerarquía, como el mismo Papa lo dice en este discurso sobre el sínodo, es una jerarquía que está llamada no a ponerse por encima del pueblo de Dios, sino a su servicio. Y por eso lo que la jerarquía hace, lo que la jerarquía es un ministerio. Y por lo tanto, y con esto voy terminando, vale la pena, pienso yo, que se pueda, sobre todo, aunque ya vamos para 11 años de su redacción, volver a leer la Evangelii Gaudium, en donde entre tantas cosas que en ella se afirman, sobre todo si queremos entender el pontificado del Papa Francisco, estos cuatro binomios que él presentaba en el capítulo cuarto son fundamentales, porque esto es algo que él siempre ha priorizado. Comprender que el tiempo es superior al espacio y que por lo tanto las reformas que él ha invitado a hacer en clave de misión pues no se terminarán ni siquiera con su fallecimiento. Están llamadas a continuar. Segundo, que la unidad es superior al conflicto y que por eso cuando un católico quiere ponerse un título tradi, progre, derecha, izquierda, conservador, liberal, republicano, demócrata o el que sea, allí hay un error. Porque entonces estás cayendo en una actitud sectaria y no en una actitud eclesial. O por ejemplo, la, la tercera, cuando se habla de que la realidad es superior a la idea. El Papa sobre todo habla de la realidad como de un poliedro, es decir, que no es algo esférico, perfecto, cerrado, sino que al ser un poliedro tiene tantas caras que en la medida en que uno lo va mirando, lo va contemplando, se puede percatar entonces de la complejidad de la realidad, pero al mismo tiempo de cómo esta complejidad llama al aterrizaje y llama sobre todo a la necesidad del encuentro con Cristo, que nos da la clave hermenéutica, la clave de comprensión para ver la realidad, como dijera el Papa Benedicto en el discurso de inauguración de Aparecida, para comprender que Dios es el fundamento de la realidad y que solo desde Él la realidad puede entenderse. Y finalmente, comprendiendo cómo el todo es superior a la parte y que por esta razón una iglesia llamada a ser y esencialmente católica no puede ni debe caer en este caso en una parcialidad
como si pudiéramos, como pasaba en la comunidad de Corinto, decir, yo soy de Francisco, yo soy de Burke, yo soy del Cardenal Sara. No, somos de Cristo y Cristo ha dejado muy claro quién es su sucesor. Y ahí está la clave para vivir con pasión, con entrega, con auténtico liderazgo, este pontificado. Que el Señor nos conceda, pues, poder vivir esta experiencia de ser colaboradores del reino de Dios en comunión con el sumo pontífice, para que así, en esta teología pastoral que el Papa propone desde el fundamento dogmático, lo podamos hacer con el amor y la pasión que el Evangelio nos reclama. Muchas gracias.